generalmente cuando un paciente está parasitado, el resto de los miembros también suele presentar el mismo parásito. La desventaja del metronidazol es que hay que dosificar por kilo de peso, es decir, tenemos que dar la dosis para cada integrante de la familia. Y otro efecto importante o que hay que avisar es que para los adultos el metronidazol no puede ser consumido con el alcohol por el efecto disulfiram. Se recomienda también repetir los ciclos, es decir, se hace un ciclo de tratamiento de 5 a 7 días, descansa 15 días y volver a repetir el ciclo. Otra opción sería el tinidazol, que es dosis única, muy eficaz, para el índice es muy alto. El problema del tinidazol es el mal gusto que tiene para los niños, ¿verdad? La suspensión oral tiene un gusto muy desagradable que los niños generalmente no toleran, ¿verdad? Sí se puede usar en los adultos como dosis únicas porque vienen en forma de comprimidos. Otra opción es la furazolidona, en dosis de 6 miligramos kilo peso día. La desventaja es que se administran cada 6 horas, o sea, en 4 dosis por 7 a 10 días. O sea, la posología no es tan cómoda, ¿verdad? Porque cuando tenemos que darle a un paciente cada 6 horas, generalmente los que somos padres sabemos que no es muy fácil de cumplir. Otra opción también tenemos el albendazol, que son ampollas, ¿verdad? Que vienen en dosis de 400 miligramos. Y la ventaja del albendazol es que es un antiparasitario polivalente, es decir, sirve no solo para Giardia, sino también para otros parásitos, y la dosis es estándar. O sea, a partir de los 2 años, la dosis es igual para todos los pacientes, tanto niños como adultos, 400 miligramos por día, o sea, sería una ampolla al día, y se recomienda dar 5 días. Tiene prácticamente una igual eficacia que el metronidazol. Otra opción, la nitazoxanida, viene en forma de suspensión y de comprimidos. También la desventaja es que hay que dosificar por kilo. Se utiliza 15 miligramos kilo peso día por 3 días. Vienen también en suspensión y en comprimido para los adultos. Vamos a otro parásito, ¿verdad? Si bien no es relativamente frecuente, así como es la Giardia, pero todavía somos área de leishmaniasis, ¿verdad? Hace más de 20 años era muy frecuente ver la leishmaniasis cutánea o mucocutánea. Hoy en día lo que nosotros estamos viendo son las más viscerales, ¿verdad? Que son formas graves que pueden afectar tanto a niños como a adultos. ¿En qué consiste la leishmaniasis? Es una zoonosis que aparece en diversos mamíferos que sirven de hospedadores y reservorios, incluidos caninos, ¿verdad? O sea, generalmente el perro es el hospedador, el reservorio. Se transmite a través de la picadura de un flebótomo y tenemos que una sola especie puede originar síndromes clínicos diferentes. Son parásitos protozoarios que existen en 2 formas distintas. El promastigoto, que es flagelado y se replica en el intestino del vector mosquito, ¿verdad? Que sería un ciclo extracelular. Y el amastigoto, que es el parásito intracelular obligatorio y se replica en el sistema mononuclear fagocítico mamífero. O sea, 2 formas: promastigote en el mosquito, que es extracelular, y el amastigote en el huésped, ¿verdad? A nivel del sistema mononuclear fagocítico. Bueno, esto es el ciclo. En realidad es para que conozcan cómo se reproduce, ¿verdad? Pero no le hemos preguntado porque es bastante complicado, ¿verdad? Estos mosquitos vectores, que son los que van a transmitir la infección, se infectan por ingestión de los macrófagos infectados por leishmania al chupar sangre, por ejemplo, de un perro ya infectado. En el intestino de los mosquitos, estos amastigotes salen de las células, se transforman en promastigotes y se replican. Esa transmisión se produce cuando los promastigotes son posteriormente inyectados en un huésped susceptible, donde entran en el sistema mononuclear fagocítico, se transforman en amastigotes, se replican e infectan los macrófagos adyacentes. En la leishmaniasis cutánea solo se produce replicación local. En la mucocutánea y en la visceral tenemos ya diseminación hematógena. Bueno, tenemos entonces la forma cutánea, la mucocutánea y la visceral, que también se conoce como Salazar. La leishmaniasis visceral está causada, puede ser Leishmania donovani, Chagas, infantum. Habla de que el periodo de incubación de la leishmaniasis puede ser de 6 semanas hasta 6 meses.
luego de la picadura del mosquito. En algunos casos dice que hasta puede verse en 10 años y puede verse incluso reactivación en pacientes inmunodeprimidos. El curso de la enfermedad puede ser repentino o incidir. ¿Cómo se manifiesta la leishmaniasis visceral? Al parasitar, ¿verdad?, al huésped en lo que es el sistema mononuclear fagocítico, recuerden que entonces podemos tener afectación bilionar, hígado y vaso en la médula ósea, ¿verdad? Entonces podemos tener que estimula bastante lo que es un cuadro incluso leucémico, la leishmaniasis visceral. Puede dar, a veces la única manifestación es fiebre sin foco, síndrome febril prolongado, es decir, más de 15 días de evolución generalmente, en que el paciente consulta por fiebre sin que se le detecte un foco y a veces tenemos varias consultas hasta llegar al diagnóstico. Como es una forma visceral con distribución hematógena y afectación de varios órganos, generalmente hay mucha alteración del estado general del niño, con astenia, anorexia, pérdida de peso. Como hay infiltración de todo lo que es el sistema nuclear fagocítico, tenemos generalmente hepatoesplenomegalia importantes, adenomegalias, ¿verdad? Y tenemos también afectación de la médula ósea, con la consiguiente afectación de las 3 series de la sangre, ¿verdad? Uno de los sitios que más está infiltrado en el huésped, ¿verdad?, en el humano, en la persona o en el niño, es la médula ósea y el vaso. Y por lo tanto solemos tener pancitopenia, hay anemia, hay leucopenia con neutropenia, lo que va a determinar la presencia de infecciones, y hay también plaquetopenia, que puede manifestarse con sangre de diferentes tipos. La causa principal de muerte en estos pacientes, si no se diagnostica y no se trata a tiempo, suelen ser las infecciones secundarias y sangrados también. Si la enfermedad llega a no ser tratada, la mortalidad es muy alta, y mismo también cuando el diagnóstico ya es muy tardío. Es muy frecuente el aspecto de piel seca, escamosa, aspecto, ¿verdad?, el pelo seco y quebradizo, de ahí de enfermedad negra o calazar, por la cual también se le conoce sobre todo en África. Bueno, la leishmaniasis cutánea, que dijimos que es una forma localizada, ¿verdad?, en la que hay solamente replicación cutánea del parásito, prácticamente ya no vemos esta. De repente los dermatólogos ven más. Nosotros vemos la leishmaniasis visceral en pediatría. Puede estar causada por leishmania trópica, mayor etiópica, que luego de la inoculación del parásito se produce una mácula o nódulo eritematoso que evoluciona hasta transformarse en una úlcera superficial de bordes elevados. Generalmente las lesiones aparecen en zonas expuestas de la cara, se veía mucho antiguamente. En los primeros pobladores de lo que era el Alto Paraná, de la gente venía a trabajar en los bosques, ¿verdad?, en los aserraderos, en los grandes, cuando había trabajo con la madera y en los bosques, porque ahí eran picados por el flebótomo y aparecían las lesiones, sobre todo en cara o extremidades. Y estas podían acompañarse de lesiones satélites y también adenopatía regional. Estas lesiones, si no eran tratadas, evolucionan de forma espontánea en la resolución y dejaban una cicatriz plana atrófica en papel de cigarrillo. Sí, esta lesión también podía tener diseminación hematógena y podía evolucionar hacia una forma mucocutánea, que también está causada por diferentes especies de la leishmania. Entonces ocurre una infección cutánea inicial, como en la otra lesión. Los parásitos se diseminan por vía hematógena y se ubican característicamente en esta forma de leishmaniasis en la mucosa de la boca y la nasofaringe. Estas lesiones destructivas característicamente ocasionaban destrucción del tabique nasal, ¿verdad?, de la lengua, del paladar blando, y daban un aspecto característico, ¿verdad?, del paciente por la caída de la región de la nariz o la destrucción de la boca, que se conocía como la nariz de tigre. Realmente estas infecciones no vemos más, ¿verdad?, pero sí se describe como cuadro también característico de la leishmaniasis mucocutánea. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se recomienda biopsia o aspiración de una zona afectada. En el libro habla mucho de la aspiración esplénica, ¿verdad?, que es positiva en más del 80%. Nosotros en la práctica no realizamos aspiración esplénica porque recuerden que el vaso es un órgano que acumula, cuando está aumentado el tamaño, un gran volumen de sangre. Eso hace que el riesgo de hemorragia sea muy importante en estos pacientes, y más una asociada a la plaquetopenia que de por sí ya presentan. Generalmente en las formas viscerales, ¿verdad?, como hay diseminación hematógena y sabemos que la médula ósea es uno de los órganos que está infiltrado, lo que hacemos sí es aspirado medular.
y del aspirado medular se ve la presencia de los amastigotes, ¿verdad?, en las células del sistema mononuclear fagocítico. El porcentaje que dé positivo es entre 50 al 80%. Y también tenemos un test rápido, que es el RK39, ¿verdad?, que eso se hace a nivel del hospital regional, que nos sirve como que es un test de sangre y nos sirve también como diagnóstico ante una clínica. La prueba cutánea de Montenegro no nos sirve para diagnóstico de enfermedad activa porque sale ya positiva luego después de prácticamente 2 meses de enfermedad. Entonces lo que hacemos es el RK39 y el aspirado medular cuando tenemos o sospechamos leishmaniasis visceral. El tratamiento, estas lesiones pueden curar las que son las formas cutáneas sin tratamiento específico, pero en la forma visceral debe ser instituido un tratamiento que se realiza en forma endovenosa, ¿verdad? El paciente debe estar internado, se utilizan las sales antimoniales, como el estivogluconato de sodio, que es un antimonial pentavalente. El tiempo, ustedes ven que es entre 20 a que se hacen en forma endovenosa, por lo tanto es un paciente que va a requerir una intervención prolongada. Este medicamento no está exento de reacciones adversas porque puede tener efecto tóxico a nivel del corazón, hígado, riñón, páncreas. Tenemos otros antimoniales como el antimoniato de meglumina y tenemos otra opción que es la anfotericina B liposomal en caso de enfermedad refractaria a los antimoniales o en caso de que queramos obviar estos efectos tóxicos a nivel del corazón o del hígado sobre todo. ¿Cuál es el problema con la anfotericina B liposomal? El costo. Es un medicamento de alto costo que no está disponible y que generalmente el paciente debe pagar, comprar. Recordar que es un paciente grave. Tenemos también que tratar la anemia, las infecciones sobreagregadas y los sangrados que presenta el paciente, así como mejorar el estado nutricional. Son pacientes que frecuentemente llegan con mucha afectación del estado general y por lo tanto pacientes que pueden incluso fallecer antes de que se instale el tratamiento. Entonces vamos a requerir antibióticos, transfusiones de glóbulos rojos, de plaquetas, etcétera, aparte del tratamiento específico para la leishmaniasis. Bueno, otro parásito protozoario es el paludismo, ¿verdad? Nosotros actualmente también somos ya considerados un país libre de malaria. El último caso que hubo fue exportado, fue un paciente de una persona que viajó, ¿verdad?, a África y trajo de allá la infección, ¿verdad? Cuando nosotros vinimos recién al Alto Paraná, hace más de 20 años, todavía se veían casos de paludismo, ¿verdad? Hoy en día ya hace muchísimo que no tenemos estos casos, ¿verdad? Pero creo que es importante que sigamos conociendo, ¿verdad? Porque en cualquier momento, como cualquier enfermedad, podemos tener rebrotes. Es endémico también de zonas tropicales y también se adquiere por la picadura de la hembra del mosquito anófeles que está previamente infectado. También podemos tener contagio o infecciones por vía transplacentaria o transfusional. Es una enfermedad también que está producida por la reproducción asexuada de protozoarios del género Plasmodium que se reproducen en los hematíes. El paludismo sigue siendo de una incidencia muy alta en países de África, por ejemplo, y se estima que todavía tenemos alrededor de 300 a 500 millones de casos por año y con una mortalidad aún alta, siendo la mayoría de ellos en niños de corta edad. Tenemos 4 especies de Plasmodium que pueden afectar al hombre: el Plasmodium vivax, falciparum, malari y el ovale. Y estos presentan un ciclo biológico semejante tanto en el hombre como en el mosquito. Los más frecuentes son el Plasmodium vivax y falciparum, que son los causantes del paludismo a nivel mundial en un 95% de los casos. Tenemos entonces un ciclo en el hombre y un ciclo en el mosquito. El ciclo en el hombre, que tiene 2 fases también, una fase exoeritrocitaria, que se produce en los hepatocitos, ¿verdad? O sea, el parásito llega a las células hepáticas por vía sanguínea y por división se convierte en esquizonte tisular que contiene también millones de núcleos. Estos maduran, se rompen y liberan de 10.000 a 40.000 merozoitos. Esta fase en el hígado dura de 1 a 3 semanas. Posteriormente, estos merozoitos que fueron liberados en el hígado penetran en los glóbulos rojos, de ahí se convierten en trofozoitos y a través también de división origina el esquizonte hemático
se vuelve a dividir y da un número variable de nuevos merozoitos. O sea, la forma infectante es la merozoita. Y estos vuelven a parasitar otros hematíes. Entonces, no hace falta también que sepan todos estos, que se en el hombre una fase en el hígado y otra fase en el eritrocito. Esta dura 1 a 3 semanas y esta fase en el eritrocito va a durar entre 48 a 72 horas, que es el periodo en el que se va a producir la fase febril de la enfermedad. A medida que se reproduce en los eritrocitos es cuando produce la hemólisis. ¿Por qué? Porque esa reproducción hace que los glóbulos rojos se quiebren, se rompan, y es lo que vamos a tener la hemólisis, ¿verdad? Característica de la enfermedad. Eso va a producir anemia, eso va a producir ictericia y eso va a producir la fiebre característica, ¿verdad?, del paludismo. Según por cuántos parásitos esté parasitado, valga la redundancia, vamos a tener que esa fase febril puede durar 48 horas en las infecciones por Falciparum vivax y 72 horas en el Plasmodium malaria. Entonces, recordar esas dos fases nada más. Fase en el hombre, en el hígado y en el eritrocito. En el eritrocito, que dura de 48 a 72 horas y que, dependiente de cuál parásito es, va a dar el cuadro febril característico, ¿verdad? O sea, el patrón de que se presenta en picos cada 48 a 72 horas. Bueno, esto es solamente para graficar, ¿verdad?, lo que dijimos, la fase en el hígado, el ciclo eritrocítico, que eso después parasitan a los eritrocitos. Tenemos el ciclo eritrocitario y tenemos la fase en el mosquito, ¿verdad? Que el mosquito va a inyectar los esporozoitos que han acumulado también a nivel de la saliva del mosquito, que es también infectante. Tenemos esta fase, ¿verdad?, el mosquito o quineto, el quiste, la rotura del quiste, y ahí liberan los esporozoitos, que son los que van a infectar. Bueno, esto es lo que ya dijimos, ¿verdad? En el estómago del mosquito los gametocitos originan gametos, forman el cigoto o el huevo, atraviesan la pared y se convierten en ovocisto. El ovocisto se rompe y libera estos esporozoitos, que son las formas infectantes que migran hasta las glándulas salivales y quedan en condiciones de ser transmitidas al hombre a través de la picadura del mosquito. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico característico del paludismo? Tenemos una tirada de fiebre alta con escalofríos, como la fiebre se produce durante la infestación del eritrocito, dijimos, ¿verdad? Entonces, y produce hemólisis, eso produce fiebre, espasmos musculares, porque da una reacción hemolítica, sudores y cefalea en paroxismos. Según dijimos la especie infectante, esta fiebre se presenta cada 48 a 72 horas. Dijimos que la que presenta cada 72 horas el ciclo febril es el paludismo, ¿verdad? Los otros presentan cada 48. Y como hay rotura de los glóbulos rojos, entonces tenemos palidez, o sea, el síndrome anémico característico, tenemos ictericia secundaria, hemólisis y la fiebre. Como también los sitios que están parasitados son hígado y vasos, puede haber presencia de hepatosplenomegalia, anemia y trombocitopenia. Hasta ustedes pueden pensar, ¿verdad?, que es similar a la leishmaniasis, que el patrón de fiebre es muy diferente. En la leishmaniasis la fiebre es persistente, es síndrome febril prolongado. En cambio, en el paludismo los pacientes refieren muy bien que la fiebre tiene paroxismo, o sea, hace pico febril de 39, 40 grados, ¿verdad? Eso puede durar 24, 48 horas, hasta 72 horas según la especie infectante. Y después pasa el cuadro febril y se reinicia nuevamente. Podemos tener también náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal. Bueno, el paludismo puede ser una infección incluso mortal, ¿verdad? Sobre todo la que es por Plasmodium falciparum. A menudo presenta un cuadro febril específico que puede simular muchos cuadros. Tenemos también una forma que se describe como el paludismo encefálico, que está asociada a convulsiones, hipertensión, coma y muerte. Insuficiencia renal secundaria a la necrosis tubular aguda cuando la hemólisis es muy importante. Insuficiencia respiratoria, acidosis, hipoglicemia, anemia grave secundaria a la intensa parasitemia y hemólisis consiguiente. Y cuando la hemólisis es muy importante y es una hemólisis masiva, incluso podemos tener un colapso vascular, choque del paciente y muerte. Bueno, esto también ya es lo que hablamos. ¿Cómo se hace el diagnóstico del paludismo? Por identificación del parásito en frotis de sangre periférica.
¿Recuerdan cuando hablamos de frotis que les mostré algunas imágenes en las que se ve el parásito, verdad? Entonces, pueden verse en los hematíes, ¿verdad? En la presencia de los parásitos intracelulares. Y el otro método es la gota gruesa. La gota gruesa lo que hace es que permite la concentración de sangre para detectar los parásitos cuando el número de parásitos no es muy elevado. Y se recomienda tomar, ¿verdad?, la gota gruesa en los momentos de fiebre, es decir, cuando el paciente está con fiebre, ahí, ¿verdad?, hacer la colecta de la sangre para tener mayor probabilidad de poder observar los parásitos. También se recomienda repetir el frotis de sangre periférica si no se observa y la sospecha es alta. La inmunofluorescencia indirecta más bien se hace para el descarte de donantes de sangre, ¿verdad?, porque vimos que también puede transmitirse por transfusiones sanguíneas. Tratamiento es con el fosfato de cloroquina y medidas generales para tratar la anemia, promover cuando el paciente viaja a zonas endémicas a uso de repelentes, mosquiteros, estar cubierto siempre, evitar la exposición a los lugares donde hay picaduras probables. Se encarga el CENEPA famoso, ¿verdad? Que no sé si ustedes suelen ver que en las temporadas en las que hay dengue, ¿verdad?, en el verano, todos los pacientes se van a CENEPA para tomar de muestra, a todito ya se le da una pastilla de cloroquina, por ejemplo, y se llama el tratamiento del dengue. Y el dengue sabemos que no tiene un tratamiento específico, ¿verdad? Lo que le dan es fosfato de cloroquina como un tratamiento único y por si la duda, pero no está indicado realmente. Bueno. ¿Qué tal estamos? Porque nos falta todo lo que es verme. ¿Podemos seguir nomás o quieren descansar un ratito? Están durmiendo toditos. Seguimos, profe. ¿Qué tal, doctora? Bueno. ¿Y cómo sea mejor nomás? Dale. Seguimos nomás entonces. Vamos a pasar a lo que es el mintos. Vamos a hablar de Ascaris lumbricoides, ¿verdad?, que es también un parásito dentro del grupo del mintos o vermes. También tenemos una distribución mundial y también, como todos los parásitos, frecuentes en los trópicos y en sitios con déficit sanitario. Tiene un periodo de incubación de 8 semanas. Este es el Ascaris famoso, que se conoce como el cebolliputá, ¿verdad? El mecanismo de transmisión, como todas las parasitosis, fecal oral, mano, boca o alimentos contaminados. La etapa contagiosa es el huevo, ¿verdad?, que contiene la larva madura y se cree que puede resistir en condiciones ambientales desfavorables. El macho mide 15 a 25 centímetros y la hembra 25 a 35 centímetros. Ustedes van a ver los que hacen de repente guardias, que muchas veces los padres traen en un frasco el parásito que el hijo eliminó. Este es el Ascaris, que suelen traer. ¿Cuál es el ciclo del Ascaris lumbricoides? Nosotros tenemos que bien son ingeridos, dijimos, por alimentos humanos, ¿verdad? Y se introducen estos vermes en el intestino delgado. Las hembras producen alrededor de 200.000 huevos por día que son excretados en las heces. Y hay una fase de incubación en la tierra que dura 2 a 3 semanas hasta que se tornan infectantes. Y esas larvas son ingeridas, ya sea por los niños que juegan en la tierra, meten la mano en la boca o por algún alimento. Y las larvas salen de su cubierta en el intestino delgado y penetran en la mucosa. Una vez que penetran en la mucosa del intestino delgado, son transportados por sangre, vena porta, pasan por el hígado, de ahí pasan a los pulmones, tienen una fase característica, y del pulmón ascienden en el árbol traqueobronquial hasta llegar a la faringe, que a veces en esta fase, cuando tenemos eliminación de los parásitos por boca, ¿verdad? Y ahí pueden ser deglutidos nuevamente por el intestino y llegan otra vez a madurar el intestino delgado y producir nuevamente los huevos. O sea, ustedes, es sencillo, ¿verdad? Del intestino pasan entonces sangre, vena porta, pulmón, árbol traqueobronquial, vuelven a ser ingeridos y llegan nuevamente al intestino delgado, donde eliminan los huevos. El cuadro clínico en lo que es el Ascaris lumbricoides puede ser asintomático en la mayoría y vamos a tener síntomas inespecíficos del tracto gastrointestinal, como ser dolor abdominal, diarreas. Cuando la parasitosis es muy intensa, esto puede afectar el crecimiento del niño, llevando a una desnutrición. Y tenemos el cuadro pulmonar, ¿verdad?, que es lo que se conoce como el síndrome de Loeffler, es decir, cuando el parásito hace un circuito en el pulmón,
es lo que se conoce el síndrome de Loeffler, que produce una neumonitis transitoria, ¿verdad? Que va a dar una tos, muchas veces una tos persistente, puede ser hemoptoica a veces la tos, y se caracteriza también por presentar una eosinofilia importante cuando pasa por el pulmón. Otra característica del Ascaris lumbricoides es que, así ustedes ven, cuando el niño está con mucha parasitosis, ¿verdad? Hay un número impresionante y es lo que producen lo que se conoce como el bolo de Ascaris. Están tantos parásitos que ellos mismos se lían y hacen como el ovillo de lana, ¿verdad? Si ven por ahí alguien teje ese ovillo de lana, así mismo se ve el Ascaris cuando producen la oclusión intestinal característica, ¿verdad? Que se sigue viendo ese cuadro. Pueden producir oclusión intestinal en cualquier sitio, ¿verdad? Depende de dónde sea el nivel donde se alojan los parásitos. Podemos tener también obstrucción del colédoco con colangitis, pancreatitis, ¿verdad? Según el pasaje del parásito en el tubo digestivo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por el examen seriado de heces, ¿verdad? Se pide examen seriado de heces o coproparasitológico para vermes y protozoarios y ahí se suelen informar presencia de Ascaris lumbricoides. Al ser un parásito, un verme, el tratamiento es un poco diferente de lo que es la Giardia, pero una opción es dar el mebendazol. El mebendazol nosotros tenemos disponible en el ministerio. La dosis que se usa es de 100 miligramos día, o sea, 100 miligramos cada 12 horas, perdón, por 3 días. Vienen en suspensión, en que 5 ml equivale a 100 miligramos, y también vienen en comprimidos de 100. La otra opción que tenemos disponible es el albendazol, que dijimos que es polivalente, sirve para todo, es más fácil dar esto. El problema con el albendazol es que recién puede ser administrado a los mayores de 2 años. Entonces, si tenemos un niño pequeño, nuestra opción va a ser el mebendazol, ¿sí? Y albendazol dijimos que la dosis es estándar, 400 miligramos cada 24 horas por 5 días. Tenemos otras opciones como el pamoato de pirantel en dosis única, y una opción también en los casos que tenemos los oclusivos es el citrato de piperacina, que se usa 75 miligramos por kilo, una dosis única. Lo que hace el citrato de piperacina es que paraliza, afecta la parte neuromuscular del Ascaris y hace que eliminen enteros, ¿verdad? Solemos usar antes de intentar, o sea, como una opción antes de la cirugía en los cuadros oclusivos por Ascaris. Generalmente el diagnóstico es preoperatorio, ¿verdad? Cuando se hace la ecografía y ahí se ven los parásitos que están a full moviéndose, ¿verdad? Entonces es una opción hacer el citrato de piperacina, aunque la mayoría de las veces igual termina en cirugía. Y hay que hacer la extracción manual de todos los parásitos. Otro parásito que también vemos con relativa frecuencia es la Leucinaria. Está causada también por vermes, como el Ankylostoma duodenale, el Necator, Ankylostoma ceylanicum. También es en áreas tropicales, en zonas rurales, por contaminación de la tierra con heces. Acá tenemos las diferentes formas. Este dibujito, acuérdense que es la forma adulta, la forma que ocasiona la enfermedad. Y acuérdense de la cara de este parásito, porque esta forma tiene ventosas que se adhiere a la mucosa del intestino delgado y produce las microhemorragias características que va a dar el cuadro clínico característico de la uncinariasis. Porque a veces le pregunto, ¿cuál es la manifestación? Porque así como el Ascaris se caracteriza por el cuadro oclusivo, la uncinaria tiene un cuadro característico también que le diferencia de los demás vermes. Bueno, este es el ciclo de la uncinaria, ¿verdad? También se observan las larvas en el suelo cálido, que también infectan a los seres humanos. La diferencia es que pueden entrar no solamente por ingestión directa, sino que también pueden entrar en la piel, ¿verdad? En las personas que andan descalzas, ¿verdad? Que es algo muy frecuente también en nuestro medio, los niños que están jugando descalzo en la tierra. Se puede entrar por piel o por boca. Tienen una fase en el suelo en que los huevos maduran en 1 a 2 días para convertirse en larvas rhabdoideas, y estas se transforman en las larvas filariformes, que son las infectantes. Esta larva infectante, que es la larva rhabdoidea, la filariforme, perdón, penetra en la piel, ¿verdad? En el niño que está descalzo o en el adulto también, y produce una pápula, vesícula pruriginosa. De aquí miran la circulación venosa y son transportados a los pulmones. De aquí ya el ciclo es similar a lo que es el ciclo del Ascaris.
irrumpen en los alvéolos, es decir, también tiene una fase en el pulmón que también puede producir el síndrome de Loeffler, y luego son deglutidos nuevamente hasta el intestino delgado, donde van a dar lugar a los vermes maduros en 2 a 4 semanas. Estos vermes maduros alcanzan la madurez sexual en 6 a 9 meses y depositan huevos que son eliminados por las heces y nuevamente van a tener su ciclo en la tierra, luego da lugar a la larva rápida y filariforme. Se estima que la hembra de la Angiospermia duodenale produce alrededor de 30.000 huevos por día y la del Necator 9.000, en comparación con el Ascaris que eran 200.000 huevos por día. O sea, de igual forma, la cantidad de huevos que producen por día es muy importante. El cuadro clínico de la uncinaria puede variar desde el síndrome de larva migrans cutánea, la que se suelen ver, les mostrar la imagen después, ¿verdad? En que hay una lesión en la piel, una dermatitis pruriginosa transitoria, que suele verse en las zonas que están en contacto con la tierra, como generalmente en la planta del pie o en el dorso, en la zona interdigital, y puede ser, ¿cómo se llama?, autolimitada y morir ahí, o puede pasar al torrente sanguíneo y hacer todo el circuito a través de vena porta, pulmón, deglutidas nuevamente, etc. El pasaje por el árbol pulmonar, como dijimos, puede producir el síndrome de Loeffler, que es igual al del Ascaris, es decir, una neumonitis con tos, puede tener esputo hemoptoico y eosinofilia. El cuadro a nivel del tubo digestivo, que puede ser causado por dolor en epigastrio, pérdida de apetito, diarreas, náuseas, etc. Y el síndrome anémico, que es característico de la uncinaria. ¿Por qué? Porque recuerdan que les dije que el parásito adulto tiene esa forma de ventosa que se adhiere a la mucosa del intestino delgado y va ocasionando, para que va succionando, ¿verdad? Produce una lesión de la mucosa intestinal, un sangrado crónico, que es lo que va a dar como la anemia hipocrómica microcítica característica de la uncinaria. La pérdida de sangre se calcula que varía entre 0.03 a 0.3 ml por cada verme. Y dijimos que cada uno de ellos puede poner hasta entre 30.000 a 9.000 huevos. O sea que imagínense toda esa cantidad de parásitos que está succionando ahí la mucosa del intestino. Nosotros vimos pacientes con uncinaria, incluso pacientes adultos que llegan con 5 hemoglobinas. Y en un cuadro crónico muchas veces están compensados, ¿sí? El diagnóstico también se hace por examen de materia fecal, ¿verdad? El examen seriado de heces para presencia de vermes y protozoarios. La forma de presentación muchas veces de estos partos puede ser con una anemia importante, entonces el tratamiento está dirigido también a corregir esa anemia. Como es una anemia por sangrado crónico, es una anemia ferropénica, podemos, según el nivel de hemoglobina, dar hierro vía oral, o podemos incluso ver algunos pacientes que llegan con una anemia muy importante que es necesario transfundirles. Siempre el antiparasitario, pues si solamente tratamos la anemia, no vamos a tratar la causa en sí, ¿verdad? Entonces, desparasitar al paciente. Una opción también es el mebendazol en los menores de 2 años, el albendazol en los mayores, la dosis es igual, acá 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, y el albendazol 400 miligramos por día por 5 días. Recordar repetir el ciclo, porque como es tanta la parasitosis, o sea, el nivel de los parásitos en el cuerpo, entonces podemos tener eliminación intermitente de los parásitos. Entonces hay que repetir como para poder certificar que se eliminen todas las formas. Enterobius vermicularis, ¿verdad? O Oxyrus, es un parásito también muy frecuente en los niños. Los niños se infectan por la ingestión de huevos, que pueden encontrarse en las uñas, ropas de cama, juguetes, etc. El ciclo del Oxyrus es muy fácil, ¿verdad? Los huevos ingeridos eclosionan en el estómago y de ahí las larvas migran hasta la región fecal, donde maduran y se transforman en vermes adultos. Estas hembras migran a la región perianal, donde depositan los huevos y producen el cuadro clínico característico. Es decir, que cuando la hembra pone los huevos en la región perianal, es cuando se produce el prurito anal y vulvar característico del Oxyrus. Son vermes pequeños, blanquecinos, que simulan esos fideitos finitos, ¿verdad? Se le conoce como cebollita, que el famoso que pica en la cola del niño.
La mamá misma le realmente, ¿verdad? Y hace ya el diagnóstico porque revisa la zona del prurito y puede ver la presencia de los parásitos en la región perianal. El cuadro clínico del Oxyurus o el Enterobius puede ser asintomático, pero lo que más le caracteriza es el prurito anal o vulvar. ¿Por qué vulvar? Por la proximidad de la vulva en las nenas, ¿verdad?, a la región perianal, y muchas veces incluso estas hembras migran de la región anal a la región vulvar, ocasionando el prurito característico. Incluso muchas veces los padres refieren que las nenas como que se friegan la región de la vulva contra el sofá, la pierna, contra alguna cosa, ¿verdad?, por el prurito intenso que ocasiona, que suele ser motivo de preocupación de los padres. Otra cosa también que se ve frecuentemente con el bruxismo, que es lo que los padres, que los niños muerden mucho los dientes, hacen un ruido característico a la noche. Y podemos tener también por la picadura, por el prurito, uretritis y vaginitis. El diagnóstico generalmente se hace por observación directa de la región perianal o se puede poner también a través de la cinta. Generalmente esto no se ve en el examen seriado de heces. Lo que se recomienda es el método de Graham, que se coloca la cinta adhesiva transparente en la región perianal y ahí revisamos y quedan los huevos generalmente. El tratamiento, igual que los anteriores, mebendazol, albendazol. Famato de Pirantel realmente, voy a borrarlo acá. No usamos, prácticamente no hay disponible en el mercado. Lo que tenemos es mebendazol o albendazol. Es muy frecuente la reinfección. Muchas veces los padres dicen, pero hace poco nomás tomó su pica la cola, hace un mes. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos huevos quedan en la zona donde el niño juega. Entonces, cuando un niño está parasitado con Oxyurus, se recomienda la desinfección de toda el área en forma diaria, ¿verdad? Porque los niños, como tienen prurito, se rascan y muchas veces, como es en sueño incluso, sin querer tocan otra vez con la mano contaminada con los huevos y meten la mano en la boca, ¿verdad? Entonces el círculo persiste, es muy frecuente la reinfección. Se sugiere el cambio de ropas de cama diaria y desinfectar todo el área de la cama, el área de juegos de los niños para poder evitar esta reinfección. Bueno, larva migrans cutánea, que está causada también por varios nematos. El más frecuente es el Ankylostoma brasiliensis, Necator americanos, puede ser duodenale, y también por el Strongyloides stercoralis. También es frecuente en áreas tropicales. Los huevos son depositados en las heces de los animales y eclosionan en el suelo para formar las larvas, que son las formas infectantes en las áreas húmedas y cálidas. Este es característico de la larva migrans cutánea. Las larvas ingresan a través de la piel, ¿verdad?, en los niños también que andan descalzos, o vemos también frecuentemente en los que juegan fútbol o vóley de playa, ¿verdad?, sin calzados, y entran las larvas por la piel, se les da en la unión dermoepidérmica y hacen este caminito característico, que es sumamente pruriginoso a medida que la larva se va trasladando. El diagnóstico es clínico, ¿verdad?, porque se ve la imagen característica. Produce este túnel que es serpiginoso y tematoso y generalmente está en extremidades. Solemos ver en los niños en el pie, solemos ver en manos y también en la región glútea, porque los niños se sientan a jugar en la arena. Se ven muchos niños en edad preescolar que juegan en los areneros. El diagnóstico es clínico. El tratamiento puede ser con tiabendazol tópico. Van a ver que las mamás le colocan el cebo de vela caliente, le meten en agua caliente. Muchas opciones usan como para evitar la picazón, le gotean el cebo de la vela sobre la lesión por el intenso prurito que produce la lesión. La lesión es autolimitada, el parásito muere generalmente ahí, pero se recomienda siempre desparasitar. Podemos usar mebendazol, albendazol o también el tiabendazol. Ya voy a terminar. Bueno, dale que le cuide a la chica. Strongyloides es otro parásito. Strongyloides stercoralis. También tiene un ciclo directo, un ciclo indirecto. El ciclo directo es la larva que se encuentra en el suelo,
se modifica y entra a través de la piel al sistema circulatorio. O sea, podemos quedarse en la fase de larva nada más, o puede de verdad ingresar al sistema circulatorio. De ahí llega también a pulmón, corazón, asciende por las vías respiratorias hasta ser deglutida, o sea, como el mismo circuito que hizo uncinaria y Ascaris. Y de ahí es deglutida nuevamente y se instala en la mucosa del intestino delgado. Se transforma en la hembra infectante, produce huevos que eclosionan, se dirigen a la luz, nuevamente. Tenemos un ciclo indirecto que incluye varias generaciones de larvas que no afectan al humano hasta que se produce la modificación que hace a la larva infectante para el hombre, y el ciclo de autoinfección en que la modificación se produce en la luz intestinal en lugar del exterior y posteriormente penetra en el sistema circulatorio y realiza un recorrido similar. Es el ciclo de hiperinfección que se ve en muchos pacientes inmunocomprometidos. El cuadro clínico, entonces podemos tener el síndrome de larva Currens o dermatitis pruriginosa, que es lo que ya hemos visto. El cuadro respiratorio que hace, ¿verdad?, el electroquiloides cuando hace el circuito pulmonar igual que el Ascaris uncinaria, o sea, también produce el síndrome de Loeffler y también una eosinofilia característica. Podemos tener cuadro a nivel del digestivo, que está dada por dolor en epigastrio, vómitos, anorexias, periodos de diarrea que alternan con estreñimiento, y el síndrome de hiperinfestación que se ve inmunocomprometido generalmente. El diagnóstico, el estrongiloides es uno de los que da más eosinofilia, y también podemos tener por el seriado de heces en que hay eliminación irregular del parásito. En lo que se refiere a prevención de todo lo que es parásitos, uno de ellos es el uso de calzados. Vemos que ahí pueden ingresar larva migrans, ¿verdad? Pueden ingresar uncinaria. Insistir en el uso de agua potable. En nuestra gente que consume aún agua de pozo, ¿verdad? El agua de pozo no es agua potable, ya no es agua limpia, pura como antes se consideraba, ¿verdad? Porque nosotros vemos que mucho de la región de la ciudad, en los barrios ya se consume agua de pozo. Recomendar que el agua para ingerir debe estar hervida, el agua, y por cada litro de agua colocar 2 gotas de lavandina para clorar el agua también. Insistir en lo que es eliminación adecuada de excretas, higiene de manos. Nosotros vemos que con el lavado de manos se evitan varias enfermedades, ¿verdad? Así como hoy insistimos en el lavado de manos para el coronavirus, también para lo que es parásitos, diarreas, gastroenteritis y una serie de enfermedades. Y la higiene de alimentos, que es muy importante, ¿verdad? El lavado adecuado de todo lo que sean alimentos crudos, de lo que se ingieren, las hojas, por ejemplo, que son las otras cosas en las que hay que insistir para prevenir. Bueno, eso es todo con respecto a parásitos. Ustedes ven que casi todos los circuitos, ¿verdad?, o los ciclos de los parásitos son similares. El que tiene un poco diferente es la Giardia, como les dije, lo que es leishmaniasis, paludismo. Generalmente nos solemos preguntar lo del circuito del ciclo, que es un poco complicado, pero sí saber cómo se puede presentar, cómo es la transmisión y el cuadro clínico. Y en lo que se refiere a, vemos que uncinaria, Ascaris y estrongiloides tienen prácticamente el mismo circuito. No se van a equivocar si dicen que la larva va a dejar intestino delgado, madura, ahí el parásito entra por la mucosa intestinal, pasa por la vena porta, hígado, pulmón, asciende al árbol traqueobronquial, es deglutido nuevamente y hasta que madura. Y ahí producen los huevos otra vez que son estados al medio normal, digamos. También el tratamiento. Ustedes ven que el albendazol es para todo, es un polivalente que nosotros usamos tanto para Giardia como para todos los parásitos, los vermes, ¿verdad? Se puede usar para Ascaris, para uncinaria, siempre y cuando sea menor de 2 años. En los menores de 2 años, mebendazol. Algo específico para Giardia, metronidazol. La desventaja es la dosis por kilo y, como les dije, repetir los ciclos también. Bueno. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Siguen durmiendo, parece. No, doctora, acá estamos. Parásitos tienen que saber, ¿verdad? Y tienen que saber tratar, que es lo principal. Ya les dije, el tratamiento es muy fácil porque es para todos prácticamente es estándar. Está bien, doctora. Gracias. Bueno.
Yo cuando termino lo que es lo que me corresponde a mí de las clases, así es que creo que ahora entra la doctora Cristina con los demás temas. No sé quién era que me escribió, si me puede pasar de nuevo su correo, así le paso las clases que están de la Yodi para que puedan tener todos. Está bien, doctora, te voy a pasar ahora mismo. Bueno, Muchas está gracias. entonces. Nos vemos. Chao, chao. Vale, gracias. Doctora, gracias. Y luego- Gracias.